Bien, estamos ya en un capítulo más de este podcast que lo hemos hecho con muchísimo cariño, que se llama La Huella. Esperamos que ustedes lo estén disfrutando. Ya estamos bastante avanzados, Pati, con esto. Ha sido una linda aventura. Ha sido disfrutado, ¿no? Sí, conversaciones inspiradoras, conversaciones que de alguna manera nos motivan a mejorar en nuestro entorno. Y hoy día tenemos un invitado de lujo. Oye, pero antes de seguir con el invitado, también queremos agradecer a la productora Robot Mágico que nos ha recibido en sus estudios, en su set, para poder grabar. Ahora sí, vámonos con el invitado. ¿Qué pasa cuando somos padres, tenemos hijos, sobre todo, imagínate tú, la adolescencia? Yo sé que tú eres padre igual que yo. Y se nos viene un problema, por ejemplo, de bullying en el colegio. Eso puede pasar a cualquier edad. Es súper complicado. ¿Qué yo te diría, Pati, que lo más difícil que me ha tocado a mí en la vida, no sé si a todo el resto, es ser padre. Entonces siempre creo que requerimos una orientación los papás. Yo creo que ahí uno se da cuenta de los límites que están dados por la educación que tú recibiste, por las emociones, que uno es tu hijo, lo quieres defender, pero no siempre sabes qué hacer, porque en el fondo, si hay una agresión, no se puede resolver con otra agresión. O sea, la idea es que todos salgan fortalecidos de esa situación, ¿no? Es lo ideal. Así es. Y fíjense que para conversar de este tema estamos con un experto, estamos con Arnaldo Canales, quien es director ejecutivo de la ONG Flich. ¿Qué es Flich? Es Fundación Liderazgo Chile, y además él es impulsor de la Ley de Educación Emocional. ¿Cómo estás, Arnaldo? Muy bien, muchas gracias, Karim, por la invitación. Patricia, un gusto conocerlo y estar con este espacio de tan importante para hablar de la educación emocional. Así Fantástico. es. Muchas gracias a ti por venir, porque este es un tema que suele estar sobre la mesa cuando pasa algo. Ah, claro. ¿Cierto? Claro. Cuando pasa algo. Sí. Pero cuéntanos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación emocional? ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, primero es contextualizarnos dentro de las dinámicas familiares, las dinámicas propias de la vida misma que tenemos todos. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes si alguna vez cuando teníamos 12, 13 años, 10 años, ¿tuvieron alguna clase o algún espacio de formación donde hablaron de su autoestima en el colegio? No. Si yo les preguntara a ustedes cuando tuvieron su primer amor, 16 años, que nos dolía el estómago, pero así más encima un amor no era correspondido, me dolía el alma. ¿Hay alguien que me hubiera explicado cómo transitar con la tristeza? Claro. Todo lo que implica aquellas dimensiones de mi desarrollo como ser humano están apalancadas por un mundo emocional que no ha sido desatendido por una parte y no ha sido tampoco entrenado. Por lo tanto, viene la desregulación, viene la impulsividad, viene el menosprecio, la carencia de empatía. Entonces, la educación emocional viene a tomar ese espacio que no está cubierto, donde efectivamente hoy día ya hay marcos teóricos, hay investigación, hay evidencia que nos dice, algo que suelo decir muy frecuentemente, es la disposición emocional la que determina la capacidad de aprendizaje, por ejemplo, un niño. Y esa disposición emocional se determina a través, por ejemplo, de emoción epistémica. Una emoción epistémica son emociones del conocimiento. El docente, y vamos ahora a la raíz de esto, va a la universidad, se forma durante 5 años como pedagogo, va a hacer la clase, y después se encuentra con un tema de salud mental en una aula donde nadie le explicó a ese profesor durante 5 años cómo regular, modelar o contener a un niño. Todo esto viene apalancado un poco a tu pregunta, es decir, ¿qué estamos haciendo? Aquí viene un poco la respuesta, a tomar ese espacio desatendido. Perfecto. En el fondo estamos previniendo y ustedes en específico están trabajando en las aulas, es decir, están trabajando con los docentes, están en ese foco, ¿cierto? Bueno, la educación emocional tiene, particularmente en el mundo de la educación, objetivos triangulados. Esto no se hace parte solamente de un rol de un profesor. De hecho, el docente probablemente va a decir, oye, esto viene de la casa. Pero si vamos a la casa de ese niño, si vamos a la casa de ese niño que vive en entornos de riesgo psicosocial, hagamos un contexto real, Bajo de Mena. Por ejemplo, que siempre está etiquetado como el lugar muy complejo. Riesgos psicosociales, pobreza, delincuencia, drogadicción. Ausencia de padre. ¿Qué hago yo con esa red de contención de ese niño? Ese niño no tiene red de contención. Por lo tanto, uno de los pilares centrales en estos objetivos está la formación de padres. Escuela para padres, se tiene que incorporar una formación gradual. Yo como padre empezar a
eliminar ese estilo de crianza que emerge finalmente del constructo mental que yo tengo desde la historia de vida. Es decir, le Claro. pego a mi hijo, no llore, y empiezo a hacer ese tránsito Y invalidar. replicas lo que tú aprendiste. Y replico. La formación del profesorado. Primero, sensibilizarlo, porque los profesores a veces no quieren este tema. Este es un tema que se aleja. Se les pide bastante a los Claro, profesores, entonces- suelen quejarse de aquello. Y se quejan con justa razón porque nadie los cuida. El Exacto. docente en Chile finalmente vive un tema de burnout permanente. Hay una Sí. sobreexigencia y además le estamos diciendo como sociedad, oye, preocúpate del mundo emocional de Tienes mi que hijo. hacer mucho más. Claro. Entonces, y después viene el capital humano del mismo niño, que es cómo los niños, a través del desarrollo del pensamiento crítico, de este concepto de aula invertida o el trabajo colaborativo y del aprendizaje basado en proyectos, como muchas estrategias, van desarrollando espacios donde el niño lo invitemos finalmente a pensar, a evaluar su conducta y de alguna manera también generar ciertos cimientos que hoy día están desprovistos, las emociones morales. Hoy día los niños, hoy día la sociedad misma, el caso Hermosilla y todo lo que hemos visto, Sí. hay un tema de anclaje valórico. Que hoy día decimos, oye, la gente ya no tiene vergüenza, no tiene culpa, no tiene remordimiento, no le afecta. A ver, paremos un segundo ahí. Tú dices que Hermosilla fue un niño con algún tipo de carencia emocional y por eso se convierte en la persona que es hoy. No, lo que yo digo es que ese reforzamiento, en el caso de las emociones morales, tiene que ser entrenado permanentemente. Y esto no solamente está vinculado a la familia, sino a la misma universidad. Y él, como en su vida diaria, está también atento a estos desvíos. Exactamente. Y eso tiene que ver con cómo él tiene anclado finalmente sus valores. Si los tiene bien anclados, va a andar súper bien. Ahora, Arnaldo, ¿quién es más responsable de los valores de una persona? ¿El profesor, el padre? Y por otro lado, quiero juntarlo con otra pregunta. ¿Cómo esto también puede darse en que hay niños que tienen familias súper bien constituidas, papás, mamás que están súper pendientes y sale un delincuente? Y hay otros que se crían a la de Dios y salen grandes personas. Sí. ¿Me entiendes? Por Sí. ejemplo, yo me imagino, no sé, que Hermosilla tuvo una familia en que sí se preocuparon, sí le dieron plata para ir a la universidad, sí hubo un papá o una mamá diciéndole estudia, y de repente No, se no. desvía y se convierte en el señor No, que no hoy. no lo sabemos. Lo que pasa es que presumimos muchas cosas. Probablemente él viene de una familia con cierta situación económica y uno tiende a presumir Mira. cosas de lo que pasa ahí, pero a O veces sea, pero hay no mucha creo que él haya ausencia. sido un niño abandonado. Es que no lo sabemos. Quizás lo no, sabemos, bueno, quizás sí. no económicamente. Bueno, sí, puede Bueno, ser. tu pregunta va de la mano un poco de la cultura. Todo lo que tiene que ver con emociones morales tiene que ver con la cultura misma. Es decir, cómo nosotros, un ramal es la educación, la carga valórica entregada por la familia y la cultura. Si yo viviera, por ejemplo, en África o en un país donde yo puedo tener 10 mujeres y ando caminando con mis 10 esposas, socialmente aceptado, ¿cierto? Porque esa Claro. cultura posibilita que eso no Nadie sea se cuestionado. escandaliza de eso. Acá en Chile no. No. Por lo tanto, la cultura tiene una fuerte incidencia en la conducta y el comportamiento que yo tengo. Vaya a saber quién era el entorno de Hermosilla y cómo se fue maleando. A lo mejor él maleó al otro. ¿Y cuál es la historia? Claro. Eso nunca lo vamos a ver. Y esto que tú dices fuertemente con respecto a que los hijos, muchas veces hijos de familia muy bien constituida, Claro. salen maleantes o hijos. Aquí hay dos cosas, que me encanta este tema que los quiero invitar a la reflexión. Está el efecto Pigmalión, que el efecto Pigmalión es que las palabras construyen realidades. Ajá. Es decir, yo como niño o como papá construyo una narrativa en mi hijo valórica, inspiradora, de esfuerzo, dedicación, de trabajo. Y ese niño a través de esas palabras construye un espacio donde yo me movilizo hacia mi vida de una forma Claro. de lineamientos que están dentro de los marcos regulatorios que puede tener mi familia y sus propias creencias. Ese es un efecto, que las palabras sí construyen poder. Pero hay otros niños que no tienen esas palabras. No tienen esa familia y dicen, vale para arriba, sale de las drogas. O todo lo- tienen otras palabras. O tienen otras palabras. Ese niño o cae en un entorno de riesgo o tiene lo que se llama todo lo contrario, el efecto Galilea. ¿Y qué es el efecto? Así como existe el efecto Pigmalión, es el efecto Galilea. Que en el caso personal mío, yo lo descubrí hace poco, me pasaba a mí. Que frente al niño tonto, al niño inepto, al niño desordenado, al niño que hacía bullying, al niño que no va a llegar a ningún lado, yo decía, oye, ¿todo esto recibo yo? No, yo no voy a ser así. Y el efecto Galilea es contraponerse a todos los no que la sociedad te impone. ¿Cómo así? A ver. Revelarse. Es revelarse. Tú tienes un trabajo interno mucho más potente que los no que recibe del entorno. El efecto Galilea tiene que ver con eso. Es decir, cómo yo, mientras más no recibo en mi vida, que soy insuficiente en Más esto, voy. es un motor, me moviliza más. La gente que recibe más y que es más resiliente en la vida tiene muchas veces estas adversidades de los mismos entornos familiares. Entonces es muy bueno como discusión de decir cuántos de nosotros tuvimos una palabra apoyo y cuántos no. Y cuántos de estos les fue bien, cuántos de estos le entregaron muchas
muchos pilares de la formación y hay algunos que no. Entonces, esto no hay, como se dice en buen chileno, sandía cala en esto. Pero, es decir, Arnaldo, uno trata de orientarlo por un lado. En ese sentido, viniendo de ese espacio donde no tuviste refuerzo positivo, donde no tuviste apoyo, donde no tuviste este relato que te guiara hacia un camino hacia adelante, pero siempre creo que podría haber un adulto en tu vida que puede ser el que vende los diarios en la esquina y que te da un consejo, el profesor, por eso que ahí viene la figura del profesor tan clave, o el amigo, quizás un amigo que te quiso mucho y que confió en ti y que estuvo contigo. Es decir, hay esperanza, incluso en el peor entorno, ¿no? Bueno, hay una figura de apego, una figura que finalmente sea representativa. Yo te voy a contar una anécdota. Hoy día, ahora, después de este espacio, me voy a juntar con un amigo que no lo veo hace casi un año y por esas casualidades de la vida no dejamos de vernos. Yo tenía 13 años, yo no tenía apoderado en mi colegio. Mi mamá era alcohólica, yo no iba y yo no tenía quien me fuera a matricular. Una cosa tan simple. Mamá anda, que mi mamá andaba en cualquier lado, se andaba en otra. No contabas con un adulto. Y yo era los scouts. Y este amigo, que hoy día me junto con él, tenía 18 años. Y le dije, oye, no tengo que yo soy tu apoderado. 18 años. Y yo te matriculo, ¿sí? Apoderado. Jaime Córdoba, ¿listo? Apoderado. Él iba a mis reuniones de apoderado. Él me orientó, él me guió, él me dio todas esas cosas. Yo decía, y él hasta cuarto medio, yo estaba condicional, todavía me acuerdo, en tercero medio. Esto lo conté una anécdota que es muy entretenida. Tercero medio condicional, imagínate, me iban a echar del colegio, me quedaba. Y Jaime Córdoba, en ese tiempo habían pocos recursos, me dijo, mira, si salí condicional del colegio, de aquí a fin de año, yo te invito a comer pizza. Tú sabes que en Chile la única la pizzería que ahora se están yendo era Pizza Hut. Sí. Estaba en Apoquindo, no me acuerdo si con Endaya, una de estas calles. Era todo un paseo. Ir a comer pizza. Y mi gran premio era esperar 12 meses para ir a comerme un trozo de pizza. Ese fue mi fondo motivador. Fíjate lo que le estoy diciendo. Y eliminé la condicionalidad y este amigo fue finalmente lo que dices tú. Una palabra, una red de contención, que puede ser la persona de la esquina que vende, la vecina, puede ser el primo, puede ser el profesor, que generen esa red de contención y te den un apoyo y crean en ti, te genera el cambio. Y esto finalmente es contribuir con pequeños espacios de bálsamo del alma a la gente. 5 minutos llamando por teléfono, dando una palabra de aliento a alguien. Esto es muy bonito en general cuando uno ya lo practica, o sea, y funciona súper bien. Hay un superpoder que todos tenemos y que probablemente no hemos descubierto, eso de dar puedes cambiarle el día o la vida a alguien con una palabra bonita, ¿no? O con un acompañamiento. Te cuento algo que me lo dijo Felipe, un estudiante. Estamos hablando de emociones de trascendencia, una clase que hace la ONG. Y me dice, bueno, y nosotros desde la teoría, la práctica, decía, ¿qué estamos contribuyendo en aportar al bien de otro? Y que lanzaba la pregunta, hubo un debate, y yo después terminó la clase y me quedé razonando. ¿Y qué hago yo? Claro, yo tengo el espacio de formación, pero yo decía, yo en mi ámbito personal, ¿cómo contribuyo al bienestar de otros desde algo más propio? Y tenía que ir a Perú a dar una conferencia en Lima y ahí dije clic. Y me había pasado que en muchos aeropuertos yo veía a la gente haciendo el aseo. Nadie los pesca. En el baño, nadie están limpiando, por encima, están con las cositas amarillas secando. Y pasan igual arriba. Y yo dije, esto va a ser mi aporte de valor personal. Y cada vez que hoy día voy a un aeropuerto y veo a alguien haciendo el aseo, respiro, voy muy sutil, disculpe, ¿le puedo molestar? Sí, cuénteme. Le quiero dar las gracias de todo corazón por lo que usted está haciendo por el aseo de este lugar. Porque personas como usted le hacen muy bien al trabajo porque resignifican la importancia de un buen espacio laboral. Así que le quiero dar, si me permite, ¿le puedo dar la mano? Sí. ¿Le puedo dar un abrazo? La gente, esa persona me mira, ay, gracias, así como loco. Sí. Claro. Yo estoy seguro que le cambiamos un poquito la vida a esa persona en ese día. Sí. Oye, resultando un poco, o sea, hablando un poco de las situaciones que te pasaron con este amigo, ¿lo ves? Jaime sí, digo, ahora lo voy a ver ahora. No lo veía hace un año. No lo veías, bueno, pero en tu vida actual de adulto lo ves, lo sigues viendo, digamos. Y justamente son 2 hombres, ¿verdad? Quiero llegar a ese punto a través de esta situación que me diste. Esta capacidad o incapacidad que ha puesto la sociedad para que los hombres expresen su emoción, ¿verdad? Cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene tristeza, ¿de qué forma nos va golpeando de alguna manera en la vida? ¿De qué forma te vas dando cuenta que por haber nacido con tal género no puedes expresarte? ¿Cómo lo ves eso? Yo tengo un libro que se llama... ¿Cómo te afecta, digamos? Yo tengo un libro que escribí hace 3 años que se llama Los hombres y sus emociones, analfabetos emocionales, donde hago todo un trabajo de recopilar investigaciones y diferentes
evidencia respecto a cómo estamos castrados emocionalmente. Ajá. Fíjate que si yo les pregunto, no esto no es un tema de género, pero particularmente a los hombres tiene un mayor acento por el tema de la masculinidad, Claro. tema del macho recio, pecho peludo, como decía Claro. Germán Garmendia. ¿Qué decían los papás? No llores, ¿cierto? Sí. No, que no veas esas lágrimas, que no te vean esas lágrimas. Socialmente hay dos emociones que nosotros teníamos permitido verbalizar: la rabia y la alegría. Claro. Socialmente aceptada, está alegre y está enojado, Exacto. es macho, pero está triste, tiene miedo, No es. no es Claro. aceptado. No es aceptado. Por lo tanto, eso implica hoy día, dentro de las estadísticas que más se mencionan, que por cada mujer que se quita la vida son 5 hombres. Ese proceso de no reconocer mis carencias emocionales, sentir tristeza, estoy angustiado, estoy triste, estoy desesperado, o inclusive se sabe popularmente que muchos hombres que pierden el trabajo salen igual en las mañanas Claro. a merodear para tratar de no explicarle a la familia que está sin trabajo, Oye, porque me pero- siento vulnerable. ¿Cómo vas a saber si yo soy el sostén de la familia? Claro. Y No así logra se- procesarlo. Y ese constructo sigue siendo hoy día muy permanente. Yo terminamos una clase recién con jóvenes entre 13 y 22 años. La misma pregunta, frases típicas que le dicen los adultos para invalidarlo. No es para tanto, no le pongas color, tu única obligación es estudiar, apréndele a tu hermana, no llores. Todas esas pequeñas frases están incorporadas en lo que tú dices. Bueno, entonces no puedo sentir mis emociones. Sí, las puedes sentir. Y si digo que estoy triste, está súper válido. Oye, y al revés, cuando por ejemplo, a la mujer siempre se le hace sentir o ver que es débil. Tú cuando tienes un problema y lloras o tú pides ayuda, dices, es niñita. Claro. Nadie te Signo dice, de es debilidad. niñito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también vamos Porque por volvemos a ese los lado. estereotipos. Volvemos a los estereotipos. Puede llorar un hombre, puede llorar una mujer. Lo que pasa es que la mujer hay un vínculo emocional, y te voy a dar una explicación a veces desde la mía biología. En los 9 meses de embarazo el nivel de oxitocina es muy alto en la mujer, un más de 30% el nivel de oxitocina, que genera además la sensación, el desarrollo de la ternura. Ya. La emoción de la ternura es la que prevalece y permite la subsistencia de ese ser vivo, y no solamente en las personas, en un animal. ¿Cómo También. cuido los pajaritos? ¿Cómo cuido mis cachorros? Porque hay ternura. La ternura es una emoción tan potente, que lo decía Humberto Maturana, que tiene un libro con Susana Bloch, que decía lo siguiente: cuando inclusive muere la madre de los gatitos, viene un perrito, una perrita, y adopta esos gatitos. Lo hemos Sí. visto desde niño. Oye, En ¿cómo está? diversos La ternura casos, sí. es una emoción muy potente. Entonces, la mujer tiene ese vínculo desde la propia esencia de la naturaleza y de la misma biología. Pero eso también se construye con el mismo padre, con las mismas relaciones con los abuelos. Entonces, no hay diferencia, no debiesen haber diferencia, y yo como hijo de poder decirle algo a mi papá y a mi mamá. El problema se suscita en que los adultos no validamos, no legitimamos y no aceptamos la emoción de mi hijo, que yo hago un ejercicio muy simple, Ya. que si me permiten, para poder explicarlo en términos muy concretos. Si mi hija está llorando porque se pegó, está llorando porque se le rompió un juguete, y yo voy y le digo, ay, mi amor, no pasa nada, váyase a lavarse la carita, respire hondo, quédese en la pieza, no me haga show, y después yo le compro la otra muñeca, esa niña de 7 años, desde su valoración de experiencia, esa tristeza es súper alta, si tiene 7 años en este mundo. Pero ¿por qué va a ser más importante la tristeza de mi mamá a los 40 años que la de mi hija de 7 años? ¿Por qué yo le digo que no es importante, que no llore, que no pasa nada? Esa niña va a pensar, a medida que crece, que sus emociones mejor no las verbalizo, porque mis papás siempre me responden lo mismo: cambia la cara, no pasa nada, la vida es un carnaval. Pero esos son los mismos papás que a los adolescentes de 19, 20 años dicen, ¿por qué mi hijo no me cuenta nada? ¿Y qué le recomendarías tú a ese padre o a esa madre frente a esa situación que acabas de mencionar? ¿Cuál debería ser el óptimo o el ideal? Primero, que esto no es una carrera perdida. Me dice, oye, Arnaldo, me lo han dicho, papá, oye, me he equivocado tanto, mi hijo tiene 16 años ya. No, se puede hacer. Lo primero es hacer un trabajo interior. El primer proceso de desarrollo de competencias emocionales tiene que ver con la apertura. Si yo soy de las personas que dijo, el arbolito ya creció chueco, que voy a aprender a esta altura de mi vida, etcétera, todas estas frases que finalmente cerramos la puerta, Claro. y yo como papá no me reconozco, mamá no me reconozco, nada que hacer, creo que claro. soy un campeoncito, no tengo nada que hacer. Primero me muestro vulnerable, y desde ahí, en un proceso gradual que tiene que ver con un ciclo de vida de mi hijo, de mi adolescente o de mi niña de 8 años, 7 años, es acompañar con narrativas que conecten con ese mundo emocional. Es decir, hijo, te fue mal en la PAE. Puta, hijo, a mí me pasó lo mismo.
Yo también la primera prueba que di me sentí frustrado, me sentí con miedo, me sentí con desesperanza y pensé que la vida se me iba a morir. Mira, ahora soy ingeniero, tengo esto, me ha ido bien, pero entiendo tu dolor. Y esto no te determina, una prueba no te va a determinar tu vida. Conecto con ese hijo. Y el hijo quizás no va a responder nada al principio, pero ya estoy validando. ¿Cómo te sentí? Es el acompañamiento, quizás silencioso, que muchas veces el niño dice, oye papá, me hablaste la otra vez sobre el tema, estoy pensando ahora retomar los estudios, el preuniversitario. Te puedo poner muchos ejemplos desde el mismo contexto. Cómo el niño o el adolescente o el adulto conecta finalmente con narrativas donde yo empatice con el dolor del otro. Y la empatía, lamentablemente, no la compras en la esquina, y aunque yo te haga un taller de empatía con 40 años y te traiga al Papa y al Dalai Lama a hacerle toda la empatía que quieran, no somos empáticos porque cuesta mucho. Y esto se tiene que formar. Y de ahí viene una política pública, el desarrollo de competencias emocionales desde primera infancia. Vamos a entrar en esa línea, pero antes quiero seguir con el ejemplo. Y en este momento hay muchos alumnos que salieron de cuarto medio, dieron la prueba, ¿no es cierto?, la PAES, y están haciendo sus postulaciones con el puntaje que obtuvieron a la universidad. Y probablemente hay muchos que están decidiendo esta carrera, esta otra. Muchos papás que quieren que su hijo tenga un mejor futuro y tratan de convencerlo, anda por esta línea, anda por la otra. ¿Qué le recomendarías a ese tipo de conversaciones? ¿Cómo afrontarlas? Porque también es muy válido que los padres quieran orientar de la mejor forma a sus hijos, para que muchas veces tomamos decisiones mal informadas y nos arrepentimos. Pero ¿dónde estaría un límite adecuado? Bueno, cuando ya el joven dio la prueba y no le fue bien y todo, yo siempre hago un ejercicio que lo hago mucho con los jóvenes, un modelo aldea que tiene que ver con el desarrollo de autoestima. Una de las primeras claves, anticipémonos un poquito, para que ese hijo después pueda ir a responder la pregunta. ¿Cómo yo hago que mi hijo tenga una visión un poco más clara de su futuro profesional? Es con el proceso de autodescubrimiento, que es algo que muchas veces lo dejamos de lado. ¿Por qué tú estás haciendo esto? Me encanta. ¿Y por qué? Porque cuando yo era niño me encantaba entrevistar. Esto me apasiona. ¿Listo? Claro. ¿Y por qué te generó esa pasión? No, porque yo cuando esto a mí me remueve, me hace bien. Claro. El niño que investiga, el proceso de curiosidad y asombro son relevantes en el proceso de autodescubrimiento. Si el niño tiene un hobby que le gusta mirar las estrellas, ver los bichitos, los dinosaurios, uno va encaminando esas orientaciones. Todos los niños tienen un don. Ahí. Claro, en el proceso de autodescubrimiento. Y de ahí ver qué cosas le apasionan. Y yo una de las cosas que más le pregunto a los jóvenes, ¿qué cosas a ustedes le apasionan? Anoten cosas que les generan pasión. O su hobby. Me gusta jugar Play. Me gusta. Y empiezan a anotar puras. Ya, pero ¿qué cosas podrías linkear algo que te apasione con algo que te genere ingresos? Claro. Porque también es decir, oye, me gustaría ser astronauta o bombero. Sí, pero tienes que sentir sentido realidad. Claro. Y vincular eso en la reflexión con los padres es entrar en una dimensión donde el niño lo invitemos a reflexionar. Los jóvenes, y esto es un dato que es de la causa, el 50% de los profesionales que se gradúan de la universidad a nivel mundial nunca ejercen la carrera que estudiaron. Wow. ¿Qué porcentaje me dijiste? El 50%. Oye, pregunta a todos los que... Sí. ¿Y usted qué estudia? Mira, yo de profesión soy... Y trabaja en otra cosa. Trabaja en otra cosa. Yo estudié, mi primera carrera fue técnico en comercio internacional, después saqué la ingeniería en comercio exterior y hoy día trabajo en educación emocional. Claro, cuando mi primera carrera, lo primero que pensé, Adina, ¿en qué fue? Ganar plata. Claro. Tratado de libre comercio, el tema del arancel cero, el tema de la LADI, estaba en boga, listo, más seguro. Oye, y un poco también juntando esto, linkeando esto que acabamos de decir con el tema emocional. ¿Qué tal, cómo es esto de expresarse emocionalmente en el trabajo? ¿Qué pasa con esta situación de, mira, me mandan a hacer esto, pero no me parece justo, lo digo, no lo digo, me parece que el jefe está abusando, se lo respondo o no? ¿Cómo vamos avanzando en la emocionalidad dentro del trabajo? Sobre todo en trabajos como los que tenemos con Patricia, que es tratar con otro ser humano. Lo nuestro no es solamente un número, ¿no? Que tal vez en un ingeniero, en un abogado es un poco más técnico, pero en esto es un poco más humano. Hay varios especialistas en esto, quiero mencionar, dicen que la nobleza obliga. Ignacio Fernández, que es chileno, vive en España, tiene todo un concepto de liderazgo redárquico y que viene también apalancado por unos estudios que se hacen, que se hizo en Google hace bastante años, que habla del concepto del proyecto Aristóteles. El proyecto Aristóteles decía,
en este análisis bien simple, decía, bueno, tenemos 800 personas trabajando en Palo Alto, todos quieren venir a trabajar a Google, tenemos un nivel de productividad muy alto, cero deserción, alto nivel de productividad, hay un tema de innovación y creatividad y todo surge y todo va fluyendo. Oye, es la empresa ideal. ¿Y por qué Google y no otra empresa, IBM y otras más? Hicieron un estudio internamente, tú lo puedes buscar y está el proyecto Aristóteles, y se dieron cuenta que habían en los distintos equipos variables que incidían fuertemente en un factor, que casi el 70% de los equipos tenían una condición que era favorable para que estos espacios fluyeran, que era la seguridad psicológica. La seguridad psicológica en el mundo organizacional tiene que ver con lo siguiente. Yo soy jefe de ustedes y yo me siento, no en la cabecera, como uno más. Y levantamos el tema. Oye, vamos a hacer este tema. Y dice, jefe, le puedo decir un comentario. Esto lo hicimos el año pasado. Nos vamos a equivocar. No resultó. Claro. Usted no opine. Lo vamos a hacer como yo digo. Si yo no doy ese espacio de seguridad psicológica, tú te caes callado. Y si alguien me dice, oiga, y a mí se me ocurrió, baje la mano, vamos a hacerlo como yo digo. Entonces, empezamos a trabajar con la sombra del liderazgo, la arrogancia, la vanidad, porque el líder tiene miedo. Tiene miedo a que tú me puedas quitar el puesto, tiene miedo a que mis ideas no puedan ser validadas por el resto. Hay muchos factores emocionales que inciden en las tomas de decisiones. Y la seguridad psicológica es que yo tenga que ser una mirada más horizontal, humilde, vulnerable, y decir, oye, qué buena idea, tenéis razón. Tenéis razón, esa idea la salió el año pasado y no resultó nada. ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Cómo lo podríamos hacer? Sí, pero tenemos un problema de costo. Sí, y entre todos. Entonces, cuando tú sientas una angustia o hay un chisme, entonces, oiga, jefe, ¿puedo tocar este tema? Dijeron en el pasillo, alguien me lo comentó, y dijeron que usted me va a despedir a fin de año, fin de mes. Claro. Tiene esa situación de angustia que nadie le... Si yo tengo un liderazgo que me permita decir, oye, quédate tranquilo, ¿quién dijo eso? No, pero quédate tranquilo que eso no, nadie lo habló, fue alguna estupidez que alguien dijo. Listo. El proceso de seguridad psicológica te genera varios elementos que son muy importantes. Aumenta la productividad, la innovación, la creatividad de los equipos y genera bienestar. Porque no hay nada más grato que ir a un lugar donde dice, oye, me siento grato. Yo hace poquito entregamos el contrato a una nueva trabajadora y yo dije, ¿por qué estamos trabajando 45? Bueno, ya estaba cambiando. 40. Yo tengo así como un leitmotiv medio, porque trabajé tanto año en retail que esta cuestión del horario me tenían, porque era de nueva. Eso es terrible. 35 horas. Nosotros tenemos definido que todos los que trabajan en la fundación, 35 horas. Igual que Holanda. Es decir, oye, si yo necesito que estén todo el día en la oficina, menos tiempo, disfruten después la vida, váyanse a las 5, a las 4, no me interesa. Claro. Pero después, usted por objetivo, que responde en base a la justa retribución. ¿Funciona finalmente? Funciona. Tenemos los típicos bemoles como en todas las organizaciones, que son desajustes. Nosotros tenemos autogestión, no dependemos ni ¿cómo se llama? El caso de fundaciones, tenemos autogestión. Pero las personas que se incorporan acá lo hacemos que sean parte de eso, que sientan que el proyecto es suyo. Claro. Y eso es un poquito también las narrativas que conectan con liderazgo de trascendencia. El liderazgo de trascendencia es que si yo soy una cajera de un supermercado, y esto es un estudio que hizo Martin Seligman en Estados Unidos, el modelo PERMA, que era cómo conectamos con una narrativa tan básica como una cajera pasar tit, tit, tit. ¿Cómo le doy bienestar a esa cajera? Oye, qué aburrido, qué complejo. Oye, 10 horas la cajera, tit, tit. ¿Y sabes lo que hizo Martin Seligman, que es este famoso psicólogo organizacional? En este estudio que hicieron en los supermercados de Estados Unidos, en Walmart, le dijo en este estudio, cajeras, le dio la instrucción. Cada 10 clientes salgan de la caja, están autorizadas y conversen con la señora que está sacando la mercadería. Ah, mire, y le ayudan a sacar las cositas del carro y hablen con ella. Mire, una torta, ¿para qué? Para su sobrino. Oye, compró lentejas, listo. Hay una interacción. Claro. Y después le pasa la cuenta, empieza a hablar y dijo, oye, me conecté con la persona ahí y hay un porqué de lo que yo estoy haciendo. Claro. Mira qué pequeño detalle, algo tan tedioso como una cajera. Y a veces uno no le habla yo hace poquito pasaba por el peaje de acá en Troncal Sur y le decía a la cajera, ¿usted ha escuchado el dicho, señora cajera? Le pregunta. Hablas menos que cajera peaje, y se reía. Pues dijo, no, primera vez que lo escucho. Y me puse a conversar con ella cuando vienen en auto atrás. Le dije, ¿ese dicho es verdad? Pues me dijo, no, pues claro, si no hablamos con nadie. Ya que tenga buen día, listo, no pues voy a quedar hablando con ella. Pero claro, habláis menos que cajera peaje. Mira todas esas cosas que... Claro. ¿Cómo lo hace una persona? Está todo el día también. Entonces, el bienestar implica liderazgos que propicie la trascendencia en otro. Oye, puede que una persona, no, es que no es la palabra, no es la forma de decir se echa a perder, pero puede ser que a una persona se le instale una emocionalidad mala, rabia, furia, ideas falsas, de estar aburrida. Por ejemplo, la cajera.
Una persona súper normal que contrataste para el peaje, una persona feliz, tranquila, pero de estar 8 horas al día sin hablar con nadie, empieza a pensar tonteras que se apoderen de ella y termine siendo una persona que, no sé, termina planeando un robo, un asesinato, un divorcio de un marido que Sí. en realidad sí quiere, ¿puede ser? Y súper buena pregunta porque te lo voy a anexar con lo siguiente. Un profesor en una sala de clase que está dando una clase tediosa, aburrida, y tú estás sentado atrás porque éramos del grupo de los desordenados. Nos sentamos atrás y la clase es aburrida. El aburrimiento, cuando no hay no genera ese profesor atención, curiosidad, asombro en el niño, ¿qué hace ese niño? Empieza a molestar. Claro. Conductas Claro. antisociales. Conversar, Conversar, tirar cosas. distraer, molestar y te mata la dinámica de la clase, ese clima emocional del aula. En un trabajo, si esa cajera no tiene un trabajo que le dé sentido, por muy tedioso que sea, claro, probablemente, no sé si en todos los casos, eso no lo tengo documentado, puede generar conducta en sí. Se pone a conversar, empiezan el chisme. Yo, en las tiendas retail, un día lunes, lloviendo en Santiago, 3 vendedoras conversando en el área mujer, 4 vendedoras. Claro. No anda nadie hasta las 1 de la tarde. Llegó a las 10, 11, 12, 1, 3 horas sentadas, mirándose las caras. ¿Qué hacen? Claro. Son las teleseries de las... Oye, viste, ahí bajó el gerente, se puso camisa blanca, tiene la corbata verde. Todo eso es chisme. Claro. La envidia, que también es una emoción muy frecuente en el chileno y en todo el mundo, es una emoción que me dice lo que yo adolezco y carezco y que veo en el otro que yo también quiero, en cualquier ámbito. El pelo, las pecas, Sí. la altura, lo que sea, el carácter, la forma de ser. Las personas que no vienen bien ancladas a una envidia y no la trabajan bien, generan también un factor de ¿cómo se llama? De placer culpable. Es decir, como esta situación incómoda que me molesta, que no la puedo verbalizar porque me quedo callado con esa envidia. ¿Y qué hago para poder tener una conexión con lo que yo siento que de alguna manera valide que lo que yo estoy diciendo o pensando tiene una justificada incidencia en lo que yo de alguna manera trabajo en el otro? Tiene que ver con lo siguiente. Es donde nace el chisme. Ah, con razón, esta persona es así. Y generalmente el chisme viene antecedida de la envidia, en la mayoría de los casos, porque es un tema cultural. De hecho, oye, ¿supiste esto? Y la gente le interesa mucho la intriga un conector Es como súper me potente. da rabia Oye, tal cosa. claro. Mira, la rabia tiene otros componentes que son muy potentes y también están muy castigados. Tiene mala prensa también la rabia. La rabia es una emoción muy potente. Sobre todo en la mujer. Sí. Muy castigada. Sí. Y la rabia es una emoción que ha hecho los cambios sociales más potentes a nivel mundial. Desde la rabia nace la justicia, la equidad. Claro. Claro. Porque Las cuando yo digo revoluciones. te voy a secar en la cárcel, un dicho por algo que alguien hizo, ¿yo qué hago? Ocupo marcos regulatorios para poder sentir que hay algo que tiene que ser obviamente juzgado y de alguna manera castigado. Podemos hablar de Juana de Arco y todo esto que hacía la iglesia, Claro. ¿cierto? Ajá. Pero hoy día las leyes, el derecho, lo abogado nace de esta emoción. Si tú te vas a la génesis. Y la rabia es una emoción muy rica, que hay que explicarle bien a los papás y a los... La rabia es la emoción de la justicia. Es la emoción que pone límite. Si yo a mi hija de 7 años le explico bien cómo funciona la rabia y que ponga límite, el día de mañana no va a ser violentada por otro adulto. Wow. O que sienta aversión, asco, para que el día de mañana le diga no a las drogas. Arnaldo, tú con esto estás adelantando un poquito una pregunta que yo te quería hacer, pero te lo voy a hacer igual. ¿Por qué es importante reconocer qué emoción tengo? ¿Y qué tan difícil es? Yo creo que es muy difícil saber qué, porque uno tiende a Sí. decir estoy triste, estoy feliz, tengo rabia, estoy O sea, entre enojada. feliz y triste puedes reconocerlo, muchas entre más. alegre y molesto. Pero en un mismo ámbito es difícil. Porque- ¿Por qué es importante reconocerla? Sí, reconocerlas y saber el mensaje. Porque si yo digo que estoy chato, que lo suelo frecuentemente decir esto, estoy chato de estar acá, ¿qué emoción le estoy diciendo? Ah, claro, no sé. Que estoy chato de venir acá. ¿Qué interpretan de lo que les digo? Puede ser aburrido, Aburrido, cansado, enojado, decepcionado. decepcionado, O sea, pueden ser muchas. indiferente, vaya a saber. Pero chato no es una emoción. No es una emoción. Hay un gurú de las emociones que inventó una sola palabra en Chile, porque esto es solamente en Chile, y puso chato y es un cóctel de emociones. Claro. Bueno, pero esto es como decir estoy harto. Claro, harto también. El harto también puede ser harto de qué, chato de qué. Y ahí viene un poco, cuando yo reconozco y le empiezo a poner nombre a mis emociones, puedo de alguna manera analizar el contexto a qué me mueve, a qué me invita esa emoción. Y esa es la gran diferencia que tenemos con respecto a decir, ¿cómo estás? Bien. Y andamos por la vida bien, y estoy
estoy viviendo una depresión o estoy angustiado. Claro. Edith Heger, que es una escritora y psiquiatra norteamericana que escribió La bailarina de Auschwitz, que es un bestseller, Ajá. en el libro que ella menciona que la depresión, esto es muy potente, la depresión es contraria a la expresión. Mira qué simple. La depresión es contraria a la expresión. Claro. Ya. Y yo dije, oye, qué fácil. Cuando yo callo, limito, silencio, no verbalizo, oculto, ¿qué pasa? Somatiza el cuerpo. Claro. Cuando yo expreso, lo verbalizo, lo grito, lo comento, lo escribo, lo hago una canción, lo hago un poema, lo hago un rap, lo que sea, voy sanando. El tema de la regulación de este mundo emocional implica también lo que habla Lisa Barrett sobre la granulidad de las emociones, que nosotros hablamos de hemodiversidad, que tiene que ver que hay pequeñas diferencias, por ejemplo, en emociones morales siempre hay conceptos que están errados. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Eso mismo. Es que yo te invito, Karina, a mi casa, vamos a ir a una fiesta y yo te digo, oye, a las 8 mi carrete en mi casa. Oye, Arnaldo, sí, lo tengo prendido. Y te quedaste dormido. No pusiste la alarma. Y al otro día tú empiezas a saber, oye, Arnaldo, ¿no fuiste? Estuvo Ricky Martin, estuvo Alejandro Sanz, hicimos un asado, vino. Pero ¿cómo, Arnaldo? Nunca me dijiste que... Y tú dices, oye, ¿cómo no fui a la fiesta? ¿Eso cuál es? Arrepentimiento. Pero no implica dolor. Es decir, solamente el hecho de no haber ido. Simple. Pero el una rabieta claro. que me daría. Pero espérate, el remordimiento... Encima está Yuri. Claro, el remordimiento implica emociones morales, porque el remordimiento tiene una componente moral, que te duele el alma. Es como no llegué y si yo no llegaba, yo no llevaba a Ricky Martin y te echo a perder la Claro, fiesta. por ejemplo. Pero el remordimiento es que está anclado a las cargas valóricas. Por ejemplo, le pegaste a tu hijo. Ya. Como remorir. Claro, le pegué a mi hijo y lo tengo llorando, le dejé el ojo en tinta. ¿Qué estupidez hice? Y ya estoy ahí de orgulloso, no voy a pedirle disculpas. Y pasa una semana, mi hijo no me habla, la cosa tensa, remordimiento, tengo culpa. La culpa es una emoción muy potente, es un predictor del posible daño a un tercero, te avisa antes. La culpa te avisa antes, no lo hagas, no lo hagas. ¿Cómo así? A ver. La culpa te avisa antes, es un predictor del posible daño a un tercero. Cuando tú tienes bien la carga valórica anclada y tú dices, oye, ¿y si vamos, saquemos el auto de mi papá y vamos a carretear? Oye, no, pues si mi papá es el único furgón que tiene y si chocamos vamos a quedar sin pega. La culpa te avisó. Pero la culpa es tan potente que bien anclada y bien trabajada también te permite, en el caso de que cometa un error, te avisa nuevamente y dice, ¿viste lo que hiciste? Mira lo que hiciste, mira para atrás. Te invita a poder trabajar el perdón y el perdón y obviamente te libera de eso, la disculpa. Claro. Y el problema hoy día en la sociedad es la carencia de culpa, que hoy día no tenemos culpa. La gente le da... ¿A qué se debe que tú dices, hoy en día no tenemos culpa? Porque yo me imagino que los seres humanos somos iguales de hace cientos de años, Sí, ¿no? porque hoy día lo que vemos en las noticias y todo, los anclajes valóricos están totalmente desvirtuados. El 30% de la carga valórica que nosotros tenemos como personas se hacía en la sobremesa de nuestras casas. Ya. En la conversación con nuestro hijo. Oye, ¿qué opinas de esto? Eso, papá, yo quiero... Eso no se hace. Esto no se hace. Habían reflexiones de política, de religión, temas que uno finalmente entraba a indagar y los niños... Esto es correcto o incorrecto. Las emociones morales tienen que ver con un constructo social de lo que yo hago en condena o rechazo a conductas sociales que son obviamente cuestionadas. Cuando tú vas a Europa, la típica que dicen, no vayas a cruzar con roja en Europa. ¿Has escuchado ese típico? Sí. ¿Por qué? Porque te van a mirar y te van a llamar la atención. Claro. Eso tiene que ver con cultura ciudadana, pero tiene que ver también cómo nos adaptamos a los entornos. Lo que pasa hoy día en Chile. Tú vas a una playa y los reclamos que hay con la música y todo eso. Claro. Yo cuando llego a una cultura distinta me adapto a esa cultura. Si ustedes se van a vivir a Suecia o Noruega, yo vivía en Suecia y yo no podía llamar después de las 8 de la noche a un amigo. No se te ocurra llamar, que es una falta de... Y menos llegar a golpear la puerta a cualquier casa para saludar, oye, llegué con unas pizzas. Claro. Es decir, todo eso es muy regulado. Digo, principalmente porque hay una sociedad que tiene ciertos marcos regulatorios. Y ahí las emociones morales se entrenan, se trabajan y se preparan. Ya ahí podríamos hablar de varios ejemplos. Yo te podría decir, Karim, no le digas a mi señora dónde estoy hoy día. Y tú sabes dónde estoy. Tú me dirías, ¿tú me protegí o no me protegí? Es que depende. ¿Depende de qué? Depende. Pues si está ahí, por ejemplo, en un bar conmigo y otro amigo, podría decirle, porque no estás haciendo nada malo, pero si sé que estás con otra mujer o estás acostado o estás en algo malo, como un robo,
que no sabría que... Por eso es tan subjetivo. No, Porque no la voy a llamar. y puede digamos. ser un tema de afiliación por parentesco, porque somos grandes amigos, nos conocemos hace 20 años, me decir, ya, Claro. dale, cualquier cosa digo que Claro. tú estáis conmigo y me podéis cubrir la espalda. Y puede ser que yo voy a preparar una fiesta sorpresa para mi Claro. esposa y tampoco Un te dije. regalo. Ah, Entonces, claro. la toma de decisiones frente a las conductas que nosotros podemos tener a favor o en contra, por eso hablamos de la condena o rechazo a ciertas conductas que impactan a otros. Esos son en esencia las emociones morales. Un ejemplo es la señora del centro de padres que se robó la plata de la tesorería de la gira de estudio. Típico. Claro. Típico, Claro. ¿no? Eso es súper típico, sí. Ya, el ejercicio podría ser el simple. Coincidencia de nombre. Juanito Pérez y Juanito Pérez. Y llegó Juanito Pérez al colegio. Oye, el mismo Juanito Pérez que es del otro colegio que se robó la plata. Y va a ser tesorera. Ah, Por claro. ejemplo, ¿qué haría? ¿Qué es mejor? ¿Confiar en alguien que es mala persona o no confiar en alguien que es buena persona? ¿Qué es más dañino? Uy. Yo creo que es más de... Mira, Ay, no sé. no sé quién va dañino, pero lo que probablemente yo haría sería confiar. Lo más dañino es confiar en alguien que sí podría hacer eventual daño. ¿Sabes por qué? Porque no tiene que ver con la relación uno a uno. Es el impacto que tiene esa conducta en el colectivo. En el colectivo, claro. Porque si yo me equivoco con Juanito Pérez, le digo, señora Juanito Pérez, tuvo un alcance de nombre, yo la anduve pelando, le tiré, dije que Y usted te era la peor disculpa. y me equivoqué. La verdad que Juanita Pérez era del otro colegio. Queda entre los dos. Le pido 1 millón de disculpas, le hice una declaración pública, pero no afectó a nadie. Fue el cagüín mío con ella. Pero el que yo confié y se llevó todos los Claro. 40 millones, le Claro. afecta a 40 jóvenes y a 40 familias. Entonces, cuando hablamos de emociones, por eso en la pandemia hablamos de falso positivo, falso negativo. ¿Qué era más grave? El falso negativo. Claro, porque el falso negativo salía a contaminar a todo el mundo. Claro. Es un poco como que te Ah, ayuda, te sí, salva claro. eso de piensa mal y acertarás. Es mejor esa a dar el paso y cáete. Pues, claro, porque entramos en las desconfianzas. Entonces, finalmente, en el mundo de la desconfianza, el chileno en promedio confiamos en 1 de cada 10 personas. Todo es desconfianza. Tú te tocas el celular ¿cuántas veces al día? Ah, claro. Andamos todos En lados. el metro, Inseguridad. estáis loco tocándote el bolsillo todo el rato. Claro. Arnaldo, y a nivel latinoamericano, ¿cómo se da esto? Estos temas que hemos conversado, me imagino que debemos... hay muchas cosas que nos diferencian, pero también muchas cosas que nos conectan. Ustedes como fundación están presentes también en varios países. ¿Cómo se da esto? ¿O hay muchas diferencias entre nosotros? La verdad es que no hay grandes diferencias. Nosotros tenemos una fuerte vitrina de que Chile tiene una educación de excelencia. Aquí yo creo que sí, tenemos grandes pilares que comparados, me tocó visitar una escuela en Guayaquil, en Ecuador, donde los niños 35 grados, ese calor húmedo, Es que de no tienen, terror, que Guayaquil. no tienen agua potable, Claro. no tienen aire acondicionado. Yo digo, ¿cómo estudian esos niños si Sí. yo me estaba asando? Sí. Entonces, esas condiciones son infrahumanas y que no podemos estar hablando de educación emocional. Yo hablaba, me acuerdo, capacitamos y tuvimos un trabajo en un pueblito, en una zona que se llama Villa Rosa, cerca de Barranquilla, donde los niños almorzaban si es que el papá pescaba en el río. Wow. Así era, súper simple. Entonces, cuando hablamos de los niveles de riesgo que tiene en América Latina, estuvimos en Hidalgo hace poquito y la directora Patricia Aldana, que es la directora de la Organización de Estados Americanos de México, me decía, Arnaldo, aquí todavía, a un par de kilómetros, estamos a 1 hora y media de Ciudad de México, en Hidalgo, a un par de horas más, todavía los niños se transan por vacas. Oh. Y tú dices, esto es imposible. No, todavía es así. Entonces, ¿para qué hablar? Bolivia, Claro. situaciones tan No, complejas. claro, y México, digamos, no es el más atrasado. Claro. No es, imagínate los más atrasados realmente. Entonces, lo que voy acá es la reflexión es que la educación emocional debiese incorporarse como una parte esencial para poder ir salvando a la sociedad. Yo siempre digo, ¿Cómo se hace eso? incorporando esto como política pública. Esto tiene que ser modificaciones a los cuerpos legales. La ley 21.093, que es la ley de universidades estatales, en el título 1 de la formación de formadores, obligación. Todas las universidades, los futuros profesionales, ojalá pedagogía, partamos por ahí, Claro. psicólogos tienen que tener educación emocional. No puede ser que las mallas van cambiando según el libre albedrío de la universidad. Cambiar una malla es complejo. Pero si esto lo incorporamos, ese docente que llega a ese colegio, los planes educativos institucionales tienen que tener horas protegidas. Hay 700 horas de libre disposición en las escuelas. ¿Cuántas de esas se dedican a la formación socioemocional de los niños? ¿Cuántas de esas previenen el bullying? ¿Cuántas de esas previenen las conductas de riesgo? ¿Cuánto de eso se hace? No. Y un espacio de autocuidado del docente.
Neva Milicis, que es una gran profesional y psicóloga de la Universidad Católica, tiene un libro maravilloso que es una de las cosas que siempre menciono. Ella dice que un profesor cada 5 años debiese tener al menos 6 meses que le paguen de vacaciones para que se capacite, se oxigene, se vuelva a reencantar con su propósito moral, porque eso eligió la carrera por eso. Supuesto. Que se lo pague el Estado, que se le pague la capacitación y que vuelva con nueva fuerza a conectarse. Lo que no se alcanza en el mes y medio, 2 meses No. que tienen, que igual es más vacaciones que, Claro, que otra carrera. pero siguen trabajando igual. Si el profesional, acuérdense que terminan el 15 de enero casi todo y después entran el 15 de febrero. Esos 2 meses no son tan así. Yo que lo vivo en colegios públicos, en colegios privados y particular subvencionados, el docente sigue siendo docente, inclusive los llaman los niños, las redes de contención a veces son los mismos profesores, le dicen papá y mamá. Arnaldo, Es bien nosotros potente. partimos con un ejemplo esta conversación y no me gustaría terminarla sin escuchar tu visión. ¿Qué le puedes recomendar a un padre que su hijo, 7, 8, 15 años, le dice, papá, me están hostigando en el colegio, estoy sufriendo bullying, con esos términos o no? ¿Qué le recomendarías a ese padre que hiciera? Primero, hay protocolos de actuación que están representados por el reglamento interno de convivencia escolar en los colegios. Primero, contextualizar. ¿Qué él entiende por bullying? Porque a veces no me molesta. Ya. ¿Te molesta siempre? No, una vez me dijo No, feo. claro. No es una acción repetitiva en el tiempo. Por lo tanto, también hay sesgo de decir, oye, le están haciendo bullying a mi hijo. No, el niño le tiraba una broma, Ya. por ejemplo. También hay que ver cuál es el plan de acción que tiene la misma institución. ¿Ya? Y desde ahí hay 2 elementos que tienen que ver yo como papá con la formación de competencia Ya. de socioemocional en mi hijo, que tiene que ver con el desarrollo de su autoestima, pero también apalancado por lo que hace la institución. Los planes educativos institucionales y particularmente lo que es convivencia escolar tiene que tener un espacio determinado y protegido para que trabajen eso. No siempre se hace, lo mismo que decían ustedes, somos reactivos. Le pegaron al niño, le hicieron bullying y después se aplican los protocolos, pero al niño ya le pegaron. Así ¿Y qué es. hace la sociedad? Expulsado, 3 días, Claro. protegemos al niño. Oye, pero ese niño que acaban de expulsar, ¿usted sabe por qué pasó? A veces Claro. esos temas no están inconexos. Ese niño, y a mí me pasó. Mi mamá era alcohólica, a mí nadie me preguntó y nunca me dijeron, oye, tiene redes de contención que no están totalmente... Esos niños generalmente que hacen bullying están sufriendo por otro lado. Entonces, como sociedad, nos tenemos que hacer parte. Y sobre todo, cómo yo me vinculo con la otra familia. Los modelos integrados de convivencia escolar, no tan punitivos, ya que no son de castigadores, sino integrados, es que yo como papá me conecto con el otro papá y digo, oye, ¿cómo lo hacemos en conjunto? Ojalá con los encargados de Pero es convivencia escolar. difícil hacer eso, porque tú ya tienes desarrollado un poco de aversión contra el otro niño que le Exacto. hizo bullying al tuyo. Pero Y por bueno. eso ahí tenemos que entrar en el arbitraje, que son los encargados de convivencia, las duplas psicosociales y la institución. Claro. Si todo eso no resulta, decir, oye, Arnaldo, ¿sabes qué? Mi colegio, hay 2 opciones, que son finalmente el resguardo del bien más que tengo mi hijo. La mayoría los cambia de colegio, superintendencia de educación, que termina yendo al colegio y termina multando con 4, 5, 6 millones y sigue todo igual. Prefieren pagar la multa a que todo esto se sepa. Claro. Porque los colegios no quieren que se sepan los casos de bullying, menos si el niño tuvo ideación suicida. Claro. Así es. Y las universidades son iguales. Ahora, también hay un resguardo también porque esto genera una tendencia después a nivel Sí, colectivo que se sí, generan sí. estas olas de ideación. Sí, Pero aquí hay un exactamente. trabajo, insisto, de objetivos triangulados. El rol de la familia, el rol de la institución educativa y el capital humano del niño. ¿Cómo lo prevengo? Trabajen antes. El 87% de la violencia escolar está entre los 9 y los 14 años. El 87% de violencia entre los 9 y los 14. ¿Qué Altísimo. hago? Me anticipo a los 6, 7 y 8 años, 3 años antes trabajo. Cuando llegan a los 9 años, 12 años, ya este niño está seteado con emociones prosociales. La bondad, el compañerismo, el altruismo, la colaboración. Así es. Esto funciona. Los colegios Montessori nos dan cátedra. Claro. Ok. Wow. Arnaldo, muchas gracias por haber venido. Te pasaste increíble la Nos faltó entrevista. tiempo para Faltó seguir tiempo. No, conversando y muchas preguntas que te haría, pero bueno, será quizás más adelante, ¿no? Bueno, sí, si podemos, todos Sí, así felices es. de estar. Gracias, Excelente. Arnaldo, por haber venido. Patricia, ¿nos vamos? Así es, nos vamos. Espero que haya sido sin duda, un provechoso programa para ustedes y nos vemos en el siguiente capítulo de La Huella. La Huella. Y estamos con la producción de Robot Mágico. Robot Mágico. Muchas gracias.